Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos ha permitido tener hoy aquí en este recinto, y aquellos también que se siguen sintonizando, les seguimos dando la bienvenida ahí en Facebook Live. Que Dios les siga proveyendo también ese deseo de seguir escudriñando de la palabra de Dios, y precisamente vamos a continuar haciendo ello, y que no se nos olvide el próximo domingo una vez más, como les anunciamos, no va a haber servicio aquí, estaremos juntos con los hermanos de la 9202 Backwoods Trail, y a las 10 de la mañana, que no se nos olvide, 10 a.m. tendremos la clase en español 10 a 11, y luego el servicio combinado de 11 a 12, y luego después será el convivio de la comida y pues ahí entre los hermanos, y después de ello también tendremos himnos congregacionales con los hermanos que van a venir también de fuera de la ciudad. Esperamos verlos a todos y cada uno de ustedes 10 de la mañana, no se nos olvide, próximo domingo, octubre 6, si Dios nos permite. Bueno, vamos a continuar, hermanos, hablando en esta tarde de un tema titulado El Dios de lo imposible, the God of the impossible. Y cuando hablamos de algo imposible, pues entendemos que si decimos esto es imposible de lograr, cualquier cosa en la que nuestra humanidad nos pone un límite, entendemos que no se puede lograr. Por ejemplo, el ser humano, volar así nada más, ¿verdad? Te avientas de una montaña o de donde sea y vas a volar, es imposible. Te vas a matar, es lo que va a pasar, ¿verdad? Entendemos cuando se dice imposible, es algo imposible, que no se puede lograr. Pero en esta mañana vamos a ver, hermanos, y a hablar y a meditar en ese Dios, el Dios que hace todo posible. Y en ello vamos a meditar en esta tarde. Antes de ello, iremos a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta tarde por habernos permitido la vida, la salud y esta grandiosa oportunidad de seguirte alabando en espíritu y en verdad, poder congregarnos como iglesia tuya y llevarte a cabo esta alabanza espiritual, esperando que sea totalmente de tu agrado. Pedimos, Señor, que sigas estando con cada uno de nosotros hoy aquí presentes, que nos sigas, que te sigamos teniendo como nuestro invitado primordial aquí en esta reunión, y que todo lo que hagamos sea totalmente de tu agrado. Pedimos que seas con los hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Tú sabes sus causas donde quiera que estén, cualquiera que sea su situación también, bendíceles y ayúdeles a resolverla para que también puedan estar aquí entre nosotros la próxima vez de reunión. Imploramos que sigas estando con todos nuestros hermanos que están padeciendo físicamente también, que les sigas restableciendo y dándoles la sanidad que tanto necesitan, Señor, y por nuestros hermanos nuevos en Cristo, nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Valerie, que han sido añadidos recientemente, Señor, que tú seas con ellos al igual que a todos los demás, que también han tomado ese paso tan decisivo de comenzar su vida nueva en Cristo y seguir caminando en esta vida espiritual, Señor. Dame palabras fáciles hoy en esta tarde para predicar tu evangelio y que todos salgamos edificados, Señor, por ello. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. El Dios de lo imposible. Y cuando hablamos de ello, hermanos, nos tenemos que remontar también, hermanos, en una de las historias de la antigüedad que estaremos viendo ahí en Génesis capítulo 15, también en Génesis capítulo 17 y también en capítulo 18. Estaremos viendo en estos tres capítulos de Génesis, el 15, 17 y 18. Genesis chapter 15, 17 and 18, y estaremos hablando de este Dios, ¿verdad? El Dios de lo imposible.
Y cuando leemos primeramente, hermanos, en Génesis, vamos a leer primeramente Génesis 18, versículo 14, una pregunta que encontramos ahí. Genesis 18:14 dice así la palabra de Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Está haciendo esta pregunta, hermanos, a Abraham. Cuando Jehová le habla a Abraham, porque les anuncia que pues, van a tener un hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa, que vendría siendo Isaac. Y cuando pasa esto, Sara se ríe diciendo: ¿será cierto que él dará a luz siendo ya vieja? 90 años, imagínense, hermanas. No, ahorita todavía no tenemos 90 años, ¿verdad? Tuvimos a nuestra hermana Sánchez, 95, digo. Pero imagínense una mujer así de esta edad, concibiendo un niño, ¿verdad? Por eso se ríe Sara, pero ahí viene la pregunta que Dios hace también. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es la pregunta que le hace Jehová de los ejércitos. En ello vamos a meditar, hermanos, y cuando leemos otra vez vamos a leer del capítulo 15, 17, 18 de Génesis. Y la cuestión a tratar es también, si tienes fe, Dios es capaz de hacer lo imposible a favor tuyo. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo. El mismo Dios de la antigüedad sigue siendo el Dios de hoy, septiembre 29 de 2024. La pregunta es, ¿qué tanta fe también tenemos? Mandamos un mensaje, ¿verdad?, en el WhatsApp de la iglesia, hablando de si tuvierais fe, como un grano de mostaza. Dirías a este monte: pásate de aquí al otro lado, y se haría. Mi hija Nelly comentaba, ¿verdad? ¡Wow! Acerca de ese versículo. Y en realidad, hermanos, nos preguntamos: ¿puede pasar eso realmente? Pues claro que sí. Porque Cristo no va a echarnos mentiras, ¿o sí? Claro que no. Dios no va a mentirnos. Si Cristo lo dijo es porque sí puede lograrse. Pero ahí nos demuestra también la clase de fe que tenemos a veces, ¿verdad? Pero en ello vamos a meditar, hermanos, en esta tarde. La pregunta es entonces ese requerimiento, ¿verdad?, para las maravillas de Dios. Otra vez, la fe. La fe. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Por qué se rió Sara? Nos preguntamos. Why did she laugh at Sarah? Dice ahí en Génesis 18, el versículo 12 y 13, vamos a leerlo, hermanos. Dice Génesis 18, 12 y 13, Genesis 18, 12 and 13. Se rió pues Sara entre sí, o sea, dentro de sí misma, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. 99 años, imagínense, Isaac también. Ella 90, ella 99. Almost 100 years, casi 100 años. Y es cuando leíamos, ¿verdad?, también. El versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham, fíjense, Jehová le habla a Abraham, dice: ¿por qué se ha reído Sara? Acuérdense que Sara, dice el pasaje, se rió dentro de sí. O sea, Abraham no sabía que se había reído, en otras palabras, ¿eh? Pero Dios sí lo sabía. Y por eso le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entendemos, hermanos, otra vez. Yo también quizás me hubiera reído como padre a los 99 y mi esposa a los 90, imagínense. Pero ¿cuál es la aplicación, verdad? Los grandes milagros y maravillas ocurren cuando hay fe. Y es por eso que Dios le dice: hay, y pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Para ustedes lo ven difícil, pero para mí no hay nada imposible. No hay nada para mí imposible. Y a veces no entendemos esto, hermanos, y decimos: es que pues no somos pentecostales o esto y lo otro, ¿verdad? Estamos hablando de eso, estamos hablando de la fe que tenemos como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Se requiere esa fe siempre, y se ha requerido desde el principio.
Es más, desde la creación, es más, desde cuando estaba ahí Adán y Eva en el paraíso, cuando estaban ellos dos ahí, se requería fe. ¿Tienen fe? No tomen de ese árbol prohibido. ¿Tienen fe en mí realmente? Pues hagan mi voluntad, obedézcanme. Ahí demostraron también la falta de fe. Nunca hemos tocado casi mucho eso en el jardín del Edén. Hablamos de la tentación y de todo lo demás, ¿verdad? Pero no hablamos de esa fe. Se requería la fe de creer en lo que Dios les había dicho para no tomar ese fruto prohibido, ¿ves? Faltó esa fe. Nos recordamos también, hermanos, de Pedro, el gran apóstol Pedro. Cuando él, hermanos, se espantaron de Cristo que venía ahí en la mar, en alta mar, pensaban que era un fantasma, todos se acuerdan. Y viene Pedro y lo ve y lo reconoce. Ahí en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, Matthew 14, 28 through 31. Mateo 14, 28 al 31. Y reconoce Pedro a Jesús. Ellos pensaron que era un fantasma, dice Mateo 14, 26, Matthew 14, 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Está entre exclamaciones, ¿verdad? Y dieron voces de miedo, ya nos imaginamos, yo también hubiera saltado, a lo mejor hubiera empezado a nadar el lado opuesto, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló diciendo que, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, ¿otra vez quién? Pedro, el impulsivo. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda, o sea, tú di la palabra para que yo vaya y camine sobre las aguas. Y él le dijo, ¿quién? Cristo, ven. Wow. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tenía esa fe y por eso le dice, manda tú y yo lo haré. Y ya nos imaginamos a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Quién lo ha hecho? Nadie, más que Cristo y Pedro, que sabemos, ¿verdad? Y viene Pedro y camina, ya nos imaginamos viendo a Jesús, ¿verdad? Lo estaba viendo, estaba caminando, pero falta de fe después, ¿verdad? Empieza a ver todo lo demás, empieza a ver las aguas turbándose, ese fuerte viento que estaba allí, hermanos, dice ahí, pero al ver el fuerte viento, ya nos imaginamos también, quizás hasta se tambaleó un poquito, ¿verdad? Pero siguió caminando, pero empezó a fijarse en todo lo externo, ¿eh? Perdió la vista en Cristo Jesús. Tuvo miedo, le entró el miedo, así como nos entra a nosotros a veces también, ¿verdad? Estaba haciendo algo imposible Pedro en ese momento, caminando sobre las aguas. ¿Quién lo puede hacer de nosotros? Ninguno. ¿Nos vamos a hundir? Estaba haciendo algo imposible, ¿eh? Por la fe. La fe que tenía en Cristo Jesús. Empezó a ver, sin embargo, perdió la vista en Cristo y comenzó a hundirse. Empezó a tener miedo. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando Pedro empezó a hundirse, hermanos, ¿por qué otra vez? La falta de fe. La falta de fe. Ya lo había empezado a hacer, ya estaba caminando. Así como nosotros cuando somos bautizados, empezamos a caminar en este camino. ¿Y por qué no seguimos? Falta de fe otra vez. Empezamos a ver todo lo externo que está pasando, pero es que me falta esto, me falta lo otro, y Cristo dice, pon tu vista en mí, sigue adelante, ten fe. Y se nos olvida todo lo externo, todo lo que nos está pasando. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? A Pedro le faltó, hermanos, fe. Dice, al momento del 31, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, ya se estaba hundiendo, no nos dice hasta dónde le había llegado el agua, quizás ya estaba aquí en la nariz, cuando Cristo lo saca, no sabemos exactamente, pero lo saca Cristo, ven para acá. Se asió de él, dice, y le dijo, hombre, ¿de qué? Luego le reprocha, ¿ven Cristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está el problema, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y también nos sigue preguntando Cristo a nosotros,
¿Por qué dudas, Jorge Chávez? ¿Por qué dudas? Pongan su nombre ahí también, hermanos y hermanas. ¿Por qué dudan? ¿Que no saben que yo soy el Todopoderoso, que yo soy el Dios de lo imposible? Dios promete también hacer maravillas, hermanos. Regresando a la historia de Abraham, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar la historia de Abraham, la vida de Abraham fue un tanto triste. ¿Cómo? Pues era un hombre ya grande de edad, un hombre viejo. Su mayor aflicción en la vida, hermanos, era la de no poder haber tenido a lo menos un hijo, esperando el hijo de la promesa. Viene y se llega a Agar y tiene un hijo, Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Un día Dios se le presentó, quería darle lo que le hacía falta, ese hijo que tanto anhelaba. En Génesis capítulo 15, vamos a leer ahí, hermanos, Genesis 15, 1 through 6, Génesis 15, del 1 al 6, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová otra vez, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, ten fe, esto es lo que va a pasar. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Ya nos imaginamos a Abraham viendo los cielos. Y cuenta las estrellas. ¿Quién puede contar estrellas, hermanos? ¿Nos vamos a volver locos? Nadie. Dice: si las puedes contar, pues. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ven ahí, Abraham? Creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham cree lo que Dios le dice. Dios le prometió un hijo cuando todo demarcaba que no lo podía tener, ya de edad avanzada. Otra vez, casi 100 años, 99. Sara, 90 años. Aunque todo demarcaba que no lo podía tener, Dios dice: lo vas a tener. Abraham dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando creemos en las promesas de Dios y nuestra fe se afirma, y la fe de nosotros se afirma, es cuando nos es contada por justicia, cuando no titubeamos, cuando no dejamos que el enemigo nos meta miedo a lo que viene, el porvenir. A veces nuestra fe decae, se nos acaba tan fácilmente y se nos olvida ver alrededor que hay otros siempre peores que nosotros, en una situación deplorable, y creemos que nosotros estamos batallando tanto. Y cuando vemos a esa persona que realmente no tiene ni un techo donde estar, no tiene ayuda médica, no tiene nada, y tú y yo decimos: ¿por qué me está pasando esto? Se nos decae la fe, y Dios no nos cuenta eso como justicia. Se nos olvida fácilmente que Dios siempre va a cumplir sus promesas, aunque sea necesario hacer lo imposible. Dios lo va a lograr. Pero ¿qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe tenemos? Dios cumple siempre sus promesas, aunque sea necesario hacer lo imposible. El problema está en nosotros, que decaemos dentro. Es que no, es que ya me dijo el doctor esto, ya me dijo el doctor lo otro. ¿Y nosotros con cuánta fe tienes? ¿Estás poniendo en primer lugar lo espiritual o estás viendo lo material primero? Si te vas a enfocar en lo material, nunca vamos a salir de eso, hermanos. Y vamos a tener miedo. Cuando ponemos lo espiritual primeramente, hermanos, salimos adelante. Yo tengo confianza en mi Dios, que Él va a cumplir su promesa. A veces nos desesperamos. Abraham también hubo un tiempo de desesperación, ¿verdad? Ya 99 años, imagínense, hermanos. Pasaban los años y no sucedía nada. A veces también nosotros nos desesperamos, pasan los años y no sucede nada.
¿Y luego qué? ¿No confías en Dios? Si no pasa lo que tanto anhelas, lo que tanto deseas, no te mortifiques, ya Dios te está dando la victoria. Ya te está dando un lugar, te está preparándote un lugar donde vivir, que si aquí nunca vas a tener una casa en esta vida tuya propia, no te mortifiques, allá tienes una ya preparada por Cristo. Pero a veces nos desesperamos y empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Y fíjense cómo es Dios. Dice ahí, vamos a leer en Génesis 17:3, 17 del 1 al 3, Genesis 17, 1 through 3, dice, era Abraham todavía, no Abraham, era Abraham de edad de 99 años, ¿cuándo qué? Cuando le apareció Jehová. Dios se le aparece, habla Dios con él, a los 99 años. Dice y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, o sea, todo lo puedo, el Dios de lo imposible, ¿ves? Anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que Dios requiere de nosotros. Anda delante de mí, Jorge Chávez, y sé perfecto. O sea, haz lo que tienes que hacer. Sé completo. Ponte a trabajar en lo espiritual y también en lo físico. Haz lo que tienes que hacer. Sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti, dice, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué hizo Abraham? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, postrado Abraham sobre su rostro, o sea, el rostro, la cara a la tierra, ¿verdad? Y Dios le habla. A veces, hermanos, nunca queremos bajar nuestra cerviz, ¿verdad? Y es necesario esa humildad. Por eso no viene lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque no hay humildad. No hay humildad. Stiff-necked se llama en inglés, ¿verdad? Pero viene Dios y le habla. Versículos también, hermanos, de Génesis 17, del 17 al 19. Genesis 17, 17 through 19. Entonces, ¿qué dice? Entonces Abraham, ya le había cambiado el nombre para este entonces, Abraham, ahora sí, padre de ¿qué? De muchas naciones. Se postró otra vez sobre su rostro cuando le dicen, ¿verdad?, que iba a tener ese hijo. Se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahora él se ríe. Y se rió, dice, y dijo en su corazón eso, ¿verdad? Y dijo Abraham a Dios, ojalá, dice, Ismael viva delante de ti. Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Y qué le responde Dios? Fíjense lo que le dice Abraham a Dios. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. O sea, Abraham ahí estaba dudando. Primero acá dice y creyó, ¿verdad?, al principio. Y luego viene esta duda porque ya 99 años. ¿Verdad? Y él pensó, Ismael, no, pues ya viste Ismael, ya que le hacemos, ¿verdad? Ojalá, por eso dice Ismael viva delante de ti. O sea, vas a lograr tú esa promesa en Ismael. Otra vez, Abraham, ¿no has entendido? Nosotros también a veces nos damos por vencidos en las promesas que Dios nos quiere cumplir. Bueno, pues sí, Dios, ya lo que tú digas. En vez de seguir teniendo esa fe, yo sé que vive mi Redentor, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Y tomar esa iniciativa, tengo que hacer lo que tengo que hacer. No voy a perder tiempo. Ahí mismo lo que leíamos, dice el 19, respondió Dios esto, fíjense, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. ¿No me estás poniendo atención, Abraham? Ya te lo había repetido. ¿Qué pasó cuando tú creíste y te fue contado por justicia? ¿Ya se te olvidó lo que creíste en tu corazón? Llamarás su nombre Isaac. Le da más detalles Dios, fíjense. Hasta el nombre te voy a decir. A veces, verás, 5 hijos que tuve, pues ¿cómo le vamos a poner? ¿Verdad? Ahí estamos. Pero hasta el nombre le da Dios, hermanos, Isaac. Y confirmaré mi pacto, que significa risa, ¿verdad? Sí, si acaso querían saber.
Dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pacto perpetuo en Isaac, no en Ismael. Entonces viene Dios y habla otra vez, right? Y luego en el capítulo 18, fíjense lo que dice, del 9 al 14, leamos ya parte de ello, ¿verdad? El 9 al 14 es el capítulo 18 de Génesis, Genesis 18, 9 through 14, Génesis 18, 9 al 14, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Había mandado tres varones, ¿verdad? 3 siervos de Dios. Y pasan ahí y les hace esta comida a Abraham, ¿verdad? Y luego le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida de aquí, que Sara tu mujer te tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no tenía, ¿verdad?, huevitos para hacer niños, ¿verdad?, que nacía un niño de ahí. Se rió pues Sara entre sí, diciendo después lo que leíamos de que envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Se les anuncia primero por estos hombres de Dios, pero luego viene Dios y He takes over, viene Dios e interviene directamente, y es cuando le dice estas palabras que ya leíamos. Jehová dijo a Abraham, hace a un lado a esos mensajeros, y Dios interviene. Otra vez Dios hace el tiempo para hablar con Abraham. Dios vuelve a visitar a Abraham para volverle a recordar lo que dijo, lo que ya se le había dicho. Y Dios a veces tiene que venir otra vez a nosotros a recordarnos por diferentes eventos en nuestras vidas. Ya no habla Dios directamente con nosotros, ¿verdad? Pero las situaciones por las cuales pasamos, ahí Dios nos está dejando ver. Esto es lo que te quiero decir, Jorge Chávez. Acuérdate. Y a veces nosotros no hacemos caso, ¿verdad? Pero Dios siempre resuelve lo imposible, siempre. Dios aún también hoy en nuestros días obra milagros, y Él está dispuesto a hacerlos cuando hay fe. Nosotros no hacemos milagros. Yo no puedo hacer un milagro, decir, levántate de la cama del dolor, ¿verdad? Como los que hacían los apóstoles de Cristo. En Hechos nos dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. ¿Ven? Pablo, Saulo de Tarso, hacía milagros extraordinarios. Pedro, no se diga, ¿verdad? Yo ya no puedo hacer milagros, nosotros ya no, porque ya no hay necesidad para nosotros hacer milagros, porque la palabra de Dios ya fue confirmada. Ese es el propósito de hacer milagros. Pero Dios sí lo sigue haciendo. Oh, y cuando hacemos oración y vemos los resultados de la oración, ¿verdad?, y Dios sana, y Dios saca del lecho de la muerte, entendemos, Dios sigue haciendo milagros. Finalmente Dios hizo lo imposible en Abraham, ¿verdad? Le dio un hijo a él, Abraham, y a Sara, su esposa. Viene la promesa de cumplirse después de que los dos se rieron. A veces nada más nos acordamos de Sara, ¿verdad? Y, Sara se rió, no, también Abraham, ya lo leí. Dice en Génesis 21, del 1 al 7, Genesis 21, 1 through 7. Es decir, la palabra de Dios. Visitó Jehová a Sara. Fíjense cómo lo pone. Visitó Jehová a Sara. Y es que es una bendición cuando Dios te da a un niño o a una niña. Cuando Dios te visita. Uno cree que porque yo soy el macho, tengo puros hombrecitos. Dios te está visitando y no lo entendemos, que es una bendición. Y a veces no les enseñamos lo que le debemos enseñar a esa bendición que Dios nos ha dado. No los instruimos en ese buen camino de la verdad. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios no es mentiroso. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, 90 años.
En el tiempo que Dios le había dicho, le dijo, un año después vas a tener, desde que te estoy diciendo ahorita, un año después, cuando lo visita Dios a los 90 años, a los 99 a Abraham, y Sara a los 90. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac, así como Dios le dijo. Así lo vas a poner, no le vayas a cambiar el nombre. Con el pueblo judío eran muy importantes los nombres. El nombre tenía mucho que ver. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, antes de que viniese la ley de Moisés. El pacto de la promesa fue hecho a Abraham, antes de la ley de Moisés. El pacto era la circuncisión. Así como Dios le dijo, así como Dios había estipulado. Lo circuncida al 8º día. Y dice, como Dios le había mandado, versículo 5, y era Abraham, ya pasó los 99, ¿cuántos años dice? 100 años. Cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues dado un hijo en su vejez, tal y como Dios le había prometido. Sí, se tardó bastante tiempo. Bastante tiempo. Pueden pasarse años, hermanos, pero no te desesperes. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay principio y no hay fin, porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que te da vida a ti y a mí. Y por eso estás aquí. No es coincidencia, amigo, amiga. O que lo estés viendo ahí en el Facebook Live. No es coincidencia. Finalmente Dios hizo lo imposible. Le dio a un hijo, como decía Abraham y Sara. Muchos hoy se burlan de la palabra de Dios. Y dicen que son cuentos las historias que leemos. Otro cuento ahí. Tu mamá ya te lavaba el coco con esos cuentos de que tuvo una señora, un hijo a los 90 años. Eso es imposible. Exactamente. Pero para Dios no lo es. Para ti y para mí sí. Pero para Dios no. Pero bueno, allá tú, amigo, amiga, si te quieres burlar, si quieres pensar así, que Dios te bendiga. No te deseamos mal. Pero ten cuidado porque puedes estar en contra de Dios. El Dios de lo imposible, hoy en esta mañana, tú estás llegando a conocer ese Dios de lo imposible. Cuando todas las soluciones se terminan para el hombre, en Dios aún existe una manera de triunfar. Cuando no sabemos qué más hacer, Él, mi Dios, y puede ser tu Dios también, si lo sabe. Porque cuando todo es imposible a la vista humana, yo sé que mi Dios es un Dios cuya especialidad es tornar lo imposible en posible. Él lo puede hacer. Y lo puede hacer también para tu vida, hoy, amigo, amiga, en esta tarde. Pero va a obrar también de acuerdo a la medida de tu fe. Y en esta mañana tú tienes esa fe ya necesaria para reconocer que sin Él no puedes vivir. Que puedes comenzar una vida nueva en Cristo Jesús si solamente le confiesas como el Señor de señores y Rey de reyes, como el unigénito Hijo de Dios. Esa fe, sin embargo, viene por el oír, dice Romanos 10:17, Romans 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy tú la estás escuchando. ¿No quieres tú el perdón de tus pecados, amigo, amiga? ¿No quieres que Dios haga lo imposible, que es empezar de nuevo? Es imposible para el hombre realmente empezar de nuevo. Póngase a pensar. Es imposible para el hombre comenzar de nuevo, pero Dios lo hace posible. Dios lo hace posible. ¿No quieres tú ese perdón de pecados? Él los puede perdonar ahí en las aguas del bautismo. Otra vez, algo que es imposible. Yo no te puedo perdonar tus pecados, sería mentiroso. Si te dijera, yo te perdono o yo te absuelvo de tus pecados,
qué blasfemo eres, Jorge Chávez, tú no tienes ese poder, ni ningún hombre en este mundo. Es una blasfemia que alguien te diga, yo te perdono tus pecados o yo te absuelvo de tus pecados. Nadie tiene ese poder, solo Dios, el Todopoderoso. En esta mañana, Él puede lograr lo imposible ante ti. Puede remover todas tus transgresiones por medio de la sangre preciosa del Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, que dio su vida en la cruz de Calvario por ti y por mí. ¿No quieres tú también ser un hijo de ese Dios de lo imposible? Hoy te invitamos en esta mañana, si ya estás dispuesto a ser bautizado para perdonar tus pecados, no demores, porque mañana quizás sea muy tarde. Que el Señor los bendiga. Vamos a estar puestos de pie los que podamos hacerlo así y cantar un himno de invitación. God bless you all. Dios los bendiga.